Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En este caso, nosotros somos el grupo 7. Vamos a proceder a presentar nuestra sustentación final, en este caso, en nuestro informe psicopedagógico. Los integrantes son Claudia Chávez, Gabriela Merino, Luz Perea, Miriam Vázquez y Ana Zabalú. Vamos a empezar dando lo que son las características, en este caso, de nuestro paciente, ¿correcto? Él es Franco Merino, es un adolescente de 15 años. Las características físicas que podemos dar es que él es de tez trigueña, mide aproximadamente 1,50 m, su contextura es encorvada, correcto, él es del sexo masculino, él nació en Lima el 11 de marzo del 2005. Actualmente él está cursando el cuarto año generales. Vamos a proceder, en este caso, a brindar las características de él. Bueno, como les había mencionado, la edad cronológica de Franco es de 15 años, es de tez trigueña, con textura delgada, cabello lacio y corto. Su postura es encorvada, presenta un adecuado cuidado de su arreglo y aseo personal. Él se muestra muy colaborador e interesado por las pruebas, además de mostrar inquietud sobre el resultado final. Durante la sesión que hemos realizado de las pruebas, hemos notado que Franco solía tronarse los dedos con ambas manos y distraerse. En ciertas ocasiones se comportaba como si fuera a responder correctamente y mostraba miedo de equivocarse también en algunas preguntas. Cuando presentaba dudas, se quedaba pensando en su respuesta y solía perder un poco la paciencia. Esto conllevaba que muestre un poco de frustración. Al finalizar las pruebas, se mostraba entusiasmado y con ganas de saber sus resultados finales. Otra información que podemos brindar sobre Franco es que él viene a consulta ya que está mostrando algunas calificaciones bajas y pues como indica la madre tiene algunos comportamientos un poco impulsivos que lo vamos a ver ya en las pruebas que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Voy a dar pase a mi compañera para poder empezar a explicarle las pruebas. Bueno, lo que son las pruebas aplicadas, nosotros hemos aplicado el test de la familia de Corman, el dibujo de la figura humana de Karen McCover, el test de Raven, el test de lateralidad, el PROES, que es la batería de evaluación de los procesos de escritura, y por último la escala de Conners. El primer test, que es el de la figura humana de Karen McCover, podemos ver que el evaluado masculino de 15 años sacó una calificación de 2 en este test, situándolo entre un rango de 80 a 89 de coeficiente intelectual, lo que le situaría en un promedio más bajo de lo normal con respecto a su edad. Después podemos ver que a pesar de esto, él es una persona con rasgos narcisistas, con rasgos egocéntricos, presenta una vanidad predominante, cree saber las respuestas de las preguntas que se le hacen, tal vez incluso sin pensarlo, solo da la respuesta. También podemos ver que posee una limitada capacidad en los procesos cognitivos, como lo son la comunicación, la atención, la memoria y el conocimiento en general. También podemos ver que este menor es alguien individualista, prefiere hacer las cosas por sí mismo, a su manera y sin compañía de personas. También está en constante defensa con el ambiente, presenta una sensibilidad a la crítica y también presenta indicios de fantasía, suele fantasear e idealizar mucho a las personas. A veces tiene un nivel enérgico dentro del promedio. Y también podemos observar que hay una necesidad por controlar intensamente sus emociones y también las expresiones de afecto. Y entonces, al momento de buscar esto, él expresa las suyas de una manera inapropiada en lo que son las relaciones interpersonales. Siguiente. Aquí podemos ver el dibujo de la mujer, que fue el segundo dibujo que realizó él. Podemos ver una figura un tanto más grande, una figura muy grande, tiene rasgos bidimensionales, tiene el cabello un poco desordenado. Así podemos observar que Franco tiene una valorización a lo que es la figura materna y tiene una mayor admiración a esta figura, en comparación de la figura masculina, que es la primera que dibujó, que es la siguiente. Podemos ver una figura mucho más pequeña que la anterior. Aquí dibujó la figurita con palitos, incluso hay transparencias que dejan ver el cuerpo de la persona.
Esto quiere decir que Franco es una persona insegura, incluso no tiene manos, lo que quiere decir que no siente cómo interactuar con el ambiente, no siente maneras de interactuar con su entorno. Siguiente. En lo que es el test de la familia, pudimos ver que a nivel general, el menor es un tipo racional. Esto explica que su personalidad es muy poco espontánea, es muy pegada a sus creencias, a sus idealizaciones más que todo, y también pegado a sus propias reglas. En la dinámica de la familia del evaluado podemos ver que siente una gran admiración por su hermana Gabriela, la que es la persona con la que tiene más contacto y mejor relación dentro del hogar. Y también podemos ver lo contrario con lo que es la figura materna y la figura de la hermana que le sigue. Él siente que con ellas no se siente escuchado, tal vez necesita un poco más de interacción, tiene necesidad más de afecto de parte de ellas. Asimismo, podemos ver que también hay una desvalorización de la figura paterna, a la cual tal vez no considera muy importante dentro de su círculo familiar. Esto se puede explicar tal vez a la ausencia del padre en ciertos momentos de la vida de él que fueron importantes. Él también, a pesar de esto, tiene una necesidad de distanciamiento físico y emocional hacia la figura paterna. Asimismo, podemos ver que él evidencia deseos de tener una familia mejor integrada, con mayor comunicación, tal vez con unas mayores relaciones, y también podemos ver que finalmente presenta un gran apego hacia sus mascotas, las cuales considera parte de su núcleo familiar. Siguiente. Esa es la primera figura que él dibujó, que es la figura de su propia familia. Podemos ver que omitió la figura del padre, la cual lo considera dentro del núcleo, como lo mencioné. En primer lugar, dibujó las mascotas, las cuales considera las figuras más cercanas a él dentro del hogar. Consiguiente, dibujó a Gabriela, que es su hermana con la que se siente más identificado, siente que es su ejemplo dentro de la casa. Él se dibujó tal vez en último lugar, por lo mismo que puede presentar una autoestima un poco más baja, un poco menor concepto de sí mismo. Y en la siguiente figura, que es la figura de la familia idealizada, ahí sí podemos apreciar lo que es la figura del padre. Tal vez un poco más pequeña por lo mismo de que hay una persistente desvalorización de esta figura, y asimismo podemos ver que todas estas personas están encerradas dentro de una casa, cosa que en la figura anterior no la dibujó. Están así porque él desea ese contacto, ese junte familiar, desea interactuar más con su familia, desea que se le preste más atención también. Bueno, con respecto al siguiente test, que es el test de Raven, de acuerdo a nuestros resultados obtenidos, el evaluado Franco posee un percentil de 10 con rango de 6. Esto significa que su coeficiente intelectual se encuentra por debajo de lo establecido. Bueno, esto a lo normal, ¿no? De esta manera, él obtiene un diagnóstico de acuerdo al test aplicado inferior al término medio. Esto, bueno, le traerá problemas en el ámbito escolar por el desempeño académico. Ahora, respecto al test de lateralidad, hemos concluido de que Franco es una persona diestra, lo que significa que predomina el manejo de la mano derecha. Al momento de desarrollar las actividades manuales diarias, se evidencia que en todos los apartados de esta prueba, se entiende que su afirmación lateral será la de la mano izquierda. Para la prueba de PROES, la batería de evaluación de los procesos de escritura, su interpretación es la siguiente. Analizando sus puntuaciones, prueba por prueba, hemos encontrado que el evaluado tiene dificultades en el área de dictado de sílabas, acentos y mayúsculas, ya que su puntuación está dentro de la categoría si existe dificultad. Asimismo, los datos informan que la ortografía arbitraria, ortografía arreglada total y las reglas ortográficas y signos de puntuación y escritura de un cuento, escritura de una redacción podría estar afectada. Es difícil determinar si existe o no una dificultad en estos procesos, ya que en estas actividades responde igual que la mayoría de los niños de su edad y curso. También se le aplicó la escala de Conners para saber un poco más sobre su conducta. La escala de Conners incluye 6 reactivos.
problemas de conducta, problemas de aprendizaje, psicosomáticos, impulsivo hiperactivo, ansiedad e índice de hiperactividad, donde Franco presentó un puntaje alto en 2 factores que vienen a ser psicosomáticos e impulsivo. En el caso del psicosomático, la suma de los factores dio 4, y según la tabla representa un puntaje total de 83. En el caso de impulsivo hiperactivo, sus factores sumaron 7 puntos y según la tabla representa un puntaje total de 71. Esto se puede traducir a enfermedades de las que se sospecha pueden deberse más a motivaciones emocionales o psicológicas que a causas orgánicas. Las enfermedades psicosomáticas serían trastornos de origen psíquico. Por el lado de impulsivo hiperactivo, el examinado podría estar actuando sin evaluar previamente las consecuencias. Si las consecuencias son finalmente negativas de forma habitual, la impulsividad puede constituir un síntoma psiquiátrico. Conclusiones. En el área intelectual, el evaluado presenta una limitada capacidad cognitiva, presentando un coeficiente intelectual entre el 80 a 89, lo que lo situaría en un rango por debajo de lo normal para su edad, como lo vimos en la prueba del Raven. Entre sus dificultades se encuentran los temas relacionados a la comprensión verbal y pensamiento lógico. En el área emocional, el menor presenta rasgos impulsivos, los cuales se intenta controlar de manera inapropiada. También se observan rasgos narcisistas y una predominante vanidad. Presenta dificultades con relación a los miembros de la familia. Según los resultados arrojados en el PROES, el menor presenta dificultades en la escritura a nivel de la ortografía arbitraria, ortografía arreglada, total, reglas ortográficas, signos de puntuación, escritura de un cuento y escritura de una redacción, las cuales son áreas afectadas. Se debe trabajar ejercicios para poder mejorar la escritura. Vamos a proseguir con las recomendaciones. El anterior, por favor. Sí, el anterior. Listo. En ese caso, bueno, las recomendaciones a las cuales nosotros hemos llegado finalizando todo este proceso es que a base de la conducta impulsiva que nosotros logramos observar en Franco, que aparte también muestra lo que es una conducta distraída, vamos a plantear el desarrollo de lo que es una psicoterapia con un enfoque cognitivo-conductual, ya que este enfoque es el más recomendado para adolescentes con este tipo de rasgos. A través de esta terapia también podemos mejorar el comportamiento, el autocontrol y el autoestima en él. En este caso, el objetivo de esta terapia es disminuir los comportamientos problemáticos que pueden ser que el evaluado dificulte el desenvolvimiento en el colegio, en el tema social, ya que esto no le va a permitir, digamos, formar lazos de amistades, y también en lo que es el área familiar, porque como él nos comentó en algunos aspectos su madre, pues él solía actuar de manera impulsiva y generaba un poco de conflicto en el ambiente, ¿no? Es muy importante en este caso que se trabaje de la mano con la madre del menor, ya que por medio de una formación de padres vamos a poder enseñarle algunas maneras alternativas de que ella pueda interactuar con su hijo para poder lograr un mejor resultado en su comportamiento y desempeño escolar. En este caso, ya que el principal problema era pues las notas bajas que Franco estaba presentando en la escuela, ¿no? Tenemos algunas sugerencias tanto para que se aplique tanto en el colegio como en casa. En las aulas es muy frecuente encontrar niños que tengan dificultades para culminar tareas, seguir instrucciones o en este caso para controlar los impulsos. Algunas de nuestras sugerencias son que se secuencien las tareas y que el profesor debe anticiparse a la necesidad de demanda. Poder usar dentro del aula objetos relajantes, como una pelota de goma. Recompensar el esfuerzo y no tanto el resultado. Dar espacio al alumno para que pueda expresar y hablar de sus emociones. Ayudarlo a identificar las situaciones de calma. Y proponer tareas que impliquen para el alumno un alto grado de motivación. Esto lo podemos hacer relacionando el contenido a dar con un centro de interés del alumno. En el caso de la posible disgrafía que podría presentar el examinado,
Estas son algunas maneras en las que los profesores pueden facilitar todos los aspectos de la escritura. Entregar fichas impresas para tener que copiar menos de la pizarra, dar más tiempo para que puedan anotar lo que hay en la pizarra, mostrar ejemplos de tareas terminadas para que los alumnos puedan guiarse, ofrecer la alternativa de responder las preguntas que se hacen en clases de manera oral y calificar en base a lo que sabe el estudiante, no tanto su ortografía o su escritura. Para aplicar en casa el tema de la impulsividad, mantener la calma cuando su hijo muestre alguna actitud de impulsividad. Es importante mantener una actitud serena frente a ellos sin perder la autoridad y el rol que corresponde como padres. Tener en cuenta que la ira genera ira, la violencia provoca agresión y la calma invita a serenarse. También ser un ejemplo. Si nosotros no tenemos una gran capacidad de autocontrol y nos enfadamos cuando algo no nos sale bien, los niños suelen copiar nuestra conducta. Y además realizar una mayor supervisión de su conducta y su manera de actuar. Continuamente hay que estar recordándoles cómo deben comportarse ante situaciones en las que pierden el control o actúan por impulsos. Y para la disgrafía, repasar la escritura punteada con el lápiz sin salirse de la línea a la velocidad que el examinado pueda ir. Esculpir con plastilina, ya que esto es un material versátil, es denso y fácil de manipular. Y los errores que se cometan con la plastilina se pueden corregir. Y por último, ejercicios de motricidad fina o de atención. Gracias.